Gracias, bienvenidos a todas las personas que están en estos momentos conectadas. Para mí es un honor estar en la mesa con mi amigo y compañero Kendall Ruiz Jiménez, con mi amigo y colega el doctor Jesús Zúñiga González, a quienes personalmente conozco y aprecio como grandes juristas en el área laboral, y si tenemos efectivamente conectado al doctor Peixoto y al compañero también vicepresidente de la FIA en Brasil, Agustino, estamos en la idea de hacer un conversatorio de derecho comparado laboral, aprovechando en estos momentos, don Jesús y Kendall, la coyuntura de que en el Estado, en la República de México, estamos iniciando con un código procesal laboral, saliéndonos de las juntas laborales que normalmente han establecido la situación de la resolución de los conflictos laborales a nivel de patronos trabajadores en México, y de que nosotros, Kendall, en Costa Rica venimos ya con 3 años de tener una mal reforma procesal laboral, pero sí un ampliado código laboral de trabajo que nos permite traer un procedimiento totalmente diferente. Quisiéramos, don Jesús, que usted iniciara su exposición con la expectativa que se tiene de esta nueva regulación que se está teniendo y poniendo en práctica en México, para que después don Kendall, en base a esa expectativa y recomendación que usted tiene o que se tiene con relación a cómo está actualmente la situación de la puesta en marcha de este proceso laboral, y más o menos con la experiencia que ya hemos tenido aquí en Costa Rica, podamos también establecer una comparación de qué ha pasado. Y los compañeros en Brasil pues se ajustarán a lo que ellos en cada uno de sus estados también tienen. Adelante, don Jesús. Muchas gracias. Muy buen día tengan todos ustedes. Antes de iniciar esta intervención y esta gran oportunidad que tenemos para dirigirnos al público presente y también a todos aquellos que nos siguen en la transmisión a través de redes sociales y de Facebook, y que hacen posible precisamente la integración y desarrollo de estos trabajos del 11º Congreso Internacional de la Federación Iberoamericana de Abogados, con sede aquí en Costa Rica, me permito en primer lugar agradecer la invitación a nuestro amigo y presidente, el doctor Francisco Morales Olvera, en su carácter de presidente de la Federación Iberoamericana de Abogados, quien con su trabajo y esfuerzo ha hecho posible la realización de este magno evento, y sobre todo contando con la presencia de tan magnánimos invitados y sobre todo juristas de aquí de Costa Rica. También quiero agradecer la invitación que se nos hizo por parte de la doctora honoris causa Rebeca Xicotencal Corona, en su carácter de presidenta de la Organización Internacional de Magistrados y Jueces, quien además de poder compartir el aspecto de carácter profesional, conceptos de carácter académico, hoy en día me siento muy orgulloso porque tenemos la posibilidad de compartir también aspectos de carácter personal y proyectos de vida, a quien le envío un grandioso y fuerte abrazo. También agradezco enormemente la hospitalidad, la oportunidad que nos ha dado para intervenir en este gran foro al doctor honoris causa Álvaro Sánchez, en su carácter de presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y vicepresidente de la Federación Iberoamericana de Abogados en este hermoso y lindo país. Muchas gracias, señor presidente del colegio, que con sus hospitalidades, con sus atenciones, hemos tenido la oportunidad de continuar con los trabajos de este importante congreso. También quiero agradecer el hecho de poder compartir este gran foro con grandes amigos, con grandes expertos en materia laboral, como lo es el doctor Fernando Peixoto de Brasil, como lo es Andrés Agustinho, que también es procedente de este paradisíaco país de Brasil, pero que sobre todo
tengo el gran honor hoy en día de compartir este gran foro con dos grandes juristas a quien admiro, aprecio y estimo. Dos grandes juristas que le dan, en este sentido, un aporte importante a lo que viene siendo la academia y lo que es el mundo jurídico en materia laboral, pero sobre todo con un gran distintivo de carácter internacional. Y me refiero al doctor y amigo Rafael Ángel Rodríguez Salazar, con quien hemos tenido la oportunidad de poder compartir otros foros y poder, en este caso, triangular esfuerzos para seguir adelante precisamente en la difusión y promoción de una nueva cultura jurídica en cada uno de nuestros países y a nivel internacional. También agradezco de antemano esa gran solidaridad, ese gran apoyo y esa gran aportación por parte de otro gran amigo que se encuentra el día de hoy presente y que me da mucho gusto presentárselos, al doctor Kendall Ruiz Jiménez, a quien además solidariamente hemos prácticamente desarrollado y crecido juntos en ese aspecto, y que con el respaldo y sobre todo el gran impulso que nos ha dado también el doctor Rafael, hemos tratado de triangular esfuerzos, y que hoy en día, antes de iniciar esta participación y comentar ya cuestiones ya muy específicas, sí quiero aprovechar la oportunidad porque es un momento importante, no nada más aquí en Costa Rica, es un momento importante para mi país, México, es un momento importante para toda la comunidad internacional, señalar que estos grandes juristas que se encuentran aquí presentes no nada más vienen a verter conceptos, categorías y algunos planteamientos en general. Son grandes investigadores que hoy en día hay que reconocerlo por parte de la Federación Iberoamericana de Abogados, y que hoy quiero hacer un especial énfasis, levantarme en este foro y reconocer ante todo el público que nos sigue en esta gran transmisión, que son autores de un gran libro que tiene que ver con aspectos prácticos de la demanda laboral y su contestación. Aquí, el doctor Rafael Rodríguez Salazar, el doctor Kendall Ruiz Jiménez, amigos entrañables y además expertos juristas en materia laboral, han desarrollado una metodología jurídica, han desarrollado lo que viene siendo la parte conceptual, pero dándole un aspecto de profesionalización a nuestra carrera, que hoy en día es de parte de lo que se requiere y es parte de lo que viene siendo los objetivos de la Federación Iberoamericana de Abogados en los 31 países que representa en los 4 continentes. Por eso hablar que vamos de lo local con un distintivo de carácter mundial. El día de hoy aquí los planteamientos los podemos ver desde el punto de vista de cada uno de los países que vamos a intervenir, pero sobre todo necesitamos nosotros ubicar que los puntos importantes están en los principios, en los valores y en la gran visión de estos grandes juristas que tenemos aquí enfrente. Y quien además, si me permiten, tenemos por ahí una primicia en donde, además de reconocer este gran trabajo que han hecho mis compañeros aquí presentes en la mesa, quiero externar mi agradecimiento y consideración para incorporarnos con los trabajos de ustedes y hacer esa gran colaboración de carácter complementaria, de carácter internacional, para que nosotros podamos generar una nueva visión en el derecho del trabajo, pero en la comunidad internacional. Muchas gracias por esa distinción y muchas gracias por esa gran consideración para con un servidor. Gracias. Bien, señores, una vez realizando esta parte introductoria, efectivamente, comentar de forma rápida, breve, sucinta y concreta, porque son temas laborales que nos apasionan y que todos nosotros nos podemos tardar no nada más 40 minutos, 50 minutos, 1 hora, sino que esto ha sido parte de nuestra formación y es parte hoy en día de la pasión, de la entrega y del compromiso que tenemos cada uno en el ejercicio profesional y también en la formación académica y de investigación. Hoy en día plantear el nuevo modelo en materia laboral que se está llevando a cabo en México tiene 2 fundamentos. El primero, un fundamento de carácter constitucional a partir de 2017, en donde se reforma el artículo 123 de nuestra Carta Magna y que está destinado prácticamente a lo que viene siendo las condiciones
y lo que viene siendo en este caso los lineamientos, tanto desde el punto de vista de carácter sustantivo, como reconociendo hoy en día la estructura de derechos humanos. Esto es por una parte desde el punto de vista del fundamento constitucional. El segundo fundamento es la reforma secundaria a lo que nosotros le denominamos Ley Federal del Trabajo. Esta Ley Federal del Trabajo que está orientada a lo que viene siendo el apartado de la iniciativa privada. Esta iniciativa privada que tiene que ver las relaciones entre particulares y las relaciones de los particulares con los organismos descentralizados, de acuerdo al criterio jurisprudencial que se emitió en el 2001 y donde las autoridades laborales, desde el punto de vista del apartado A del artículo 123, tiene aplicación y concepción para llevar a cabo la administración de justicia en materia laboral en nuestro país. Aquí nada más hacer hincapié y un señalamiento que también en nuestro país hay un 123, apartado B, que regula las relaciones de los trabajadores con el gobierno, ya sea de carácter federal, en el ámbito, en esa competencia, pero también lo tenemos a nivel estatal y municipal con facultades para poder legislar en cada una de las 32 entidades federativas que conforman la República Mexicana y de mi país. Una vez que hacemos este esbozo, quiero plantear rápidamente lo siguiente. Comentaba efectivamente el doctor Rafael, en esta ocasión en su carácter también de moderador, ¿hacia dónde está enfocada la reforma laboral? ¿Hacia dónde nosotros la queremos ubicar? Tradicionalmente, el derecho laboral nosotros lo podemos identificar en 4 grandes vertientes: el derecho individual del trabajo, el derecho colectivo del trabajo, donde tiene que ver con la intervención de organizaciones de carácter sindical, en donde tiene que ver el derecho administrativo del trabajo, toda la política de prevención, que en alguna ocasión, y me acuerdo que nuestro gran amigo Kendall hablaba precisamente de esa visión preventiva y de esa política de carácter administrativa y también de carácter empresarial, que nosotros hoy en día lo podemos aplicar, no nada más en los despachos, no nada más directamente en lo que viene siendo los organismos consultores, sino también directamente en los centros de trabajo. Porque ahí es de donde surge y ahí es de donde emana precisamente las relaciones obrero-patronales o las relaciones laborales. Otro punto importante es lo que viene siendo el derecho de carácter procesal, que va a ser muy importante, y eso es uno de los puntos que tocan estos 2 grandes juristas, amigos y compañeros de Podium y de Presidium, que tenemos en este enorme libro. Este enorme libro habla precisamente de cómo llevar a cabo el ejercicio profesional de manera ética, profesional, comprometida, pero aterrizando los conceptos que a lo mejor vimos en la universidad, que vimos en la licenciatura, pero que hoy en día de pronto decimos, ya salimos de la universidad, salimos de la licenciatura, nos hablan del derecho del trabajo, nos hablan de otras materias, que aquí sí voy a hacer una connotación. Los participantes en este gran congreso del día de ayer, señalaban algunos, muy apreciados y admirados, pero señalaban una cuestión interesante. Es que algunas materias son más importantes que otras. Déjenme decir una disertación en este sentido. Hoy en día no podemos decir que una materia es más importante que la otra. Hoy en día todas las materias son inclusivas, son importantes y debemos, como abogados, de profesionalizarnos, debemos de capacitarnos y debemos, en este caso, de tratar de especializarnos. Si nosotros no lo hacemos en esta vertiente, entonces no podemos decir que somos abogados con entendimiento y comprensión y visión de globalización. Hoy en día la globalización, ¿qué implica para un servidor? Que el analizar el derecho del trabajo es analizar el sistema jurídico, no nada más de un país, sino el sistema jurídico a nivel internacional. Y el punto de vista de un servidor es plantear hegemónicamente el análisis y el estudio en 7 grandes paradigmas, y que esto incide no nada más en materia laboral, sino también incide en todas las demás materias. El primer paradigma, aspectos importantes que tiene que ver con derechos humanos. Segundo gran paradigma, aspectos importantes que tiene que ver con la introducción, aplicación e interpretación de tratados, convenios y recomendaciones de carácter internacional. ¿Cuántos de nuestros países
Estamos haciendo eso en los órganos de administración de justicia, con plena libertad, con pleno reconocimiento a los órganos jurisdiccionales y sin estar incidiendo desde el punto de vista político-administrativo. Porque aquí hay que ser claros y hay que ser concretos. Una administración de justicia en cualquier materia y sobre todo la laboral, tiene que ser una administración de justicia independiente, autónoma, en donde se nos permita precisamente esa gran aplicación e interpretación para los profesionales del derecho, no para los órganos políticos que deciden y toman, en este caso, situaciones que no tienen que ver con los requisitos, con el procedimiento, con el derecho sustantivo y mucho menos con el espíritu de la ley. Esto es importante que lo vayamos retomando como parte importante de esa profesionalización que promueve la Federación Iberoamericana de Abogados aquí en Costa Rica, que promueven mis compañeros aquí presentes, pero que también estamos promoviendo en México y que debemos de promoverlo en todos los países de la comunidad internacional. Tercer gran paradigma, la cuestión de la oralidad. Señores, todo mundo habla de la oralidad y no sabemos qué es argumentar. Si no sabemos argumentar, señores, entonces ¿de qué vamos a hablar, señores? Vamos a hablar de ir a echar discursos, ir a echar rollo, cuando no tenemos el elemento técnico jurídico para poder representar a un indefenso, para poder ir a representar a un trabajador, a la parte patronal o la parte empresarial, o no tenemos la posibilidad de representar a aquellas personas que desafortunadamente a lo mejor se vieron afectadas por esta pandemia para ir a solicitar los derechos que le corresponden por el fallecimiento de un trabajador, derivado no nada más de un riesgo de trabajo, sino derivado también de la propia consecuencia que ha traído la pandemia sanitaria a nivel internacional. Señores, son puntos sensibles. Son puntos importantes y por eso es realmente tangible el que nosotros tengamos que ubicar cómo aterrizar este estudio y cómo poder abordar estos paradigmas. Cuarto paradigma, la cuestión directa. Y antes de abordar el cuarto paradigma, nada más para puntualizar, la oralidad, ¿en dónde lo vamos a utilizar? Lo vamos a utilizar no nada más en el lenguaje de manera oral, si lo vamos a utilizar en el lenguaje de manera escrita. Aquí es donde nosotros tenemos una disyuntiva. El lenguaje asertivo, contundente, técnico, jurídico, no debe de entorpecer el normal desarrollo de las audiencias y el normal desempeño y defensa de los intereses que estamos representando en un procedimiento. Al contrario, debe de agilizar, facilitar, en este caso, el desarrollo de los procedimientos, la defensa y, sobre todo, debe de agilizar la administración de justicia. Hemos malinterpretado la oralidad con la verbalidad y la verbalidad, desafortunadamente, en algunos esquemas, en algunos países, en el caso, por ejemplo, de México, hemos abusado muchas veces de este espacio para poder verbalizar y no generar propuestas en concreto y desarrollar directamente lo que viene siendo la defensa jurídica en materia laboral. Por eso hoy en día la oralidad, que implica el argumentar técnica y jurídicamente para el desarrollo, desempeño y profesionalización de lo que viene siendo los procedimientos y lo que viene siendo la defensa de los intereses que estamos representando. Por eso aquí es importante también que nosotros ubiquemos dos grandes principios: el principio de debida defensa y el principio de debido proceso. Y esto no es aplicable nada más en una sola materia. Son principios universales que deben de destacar, y hoy en día en materia laboral aquí se tocan, en esta gran obra por parte de nuestros compañeros, se tocan estos dos grandes principios que es importante que los retomemos y los valoremos para poder, en este caso, coadyuvar con los esfuerzos en la administración de justicia. Cuarto punto importante, señores: medios alternos de solución de controversias. Hoy en día estamos más preocupados por ver si la técnica jurídica también nos va a servir para chocar, para controvertir y de esa manera resolver. Señores, dos planteamientos importantes. Los medios alternos hoy en día debe de ser una cultura, una nueva cultura de convivencia, una nueva cultura jurídica para resolver
resolver a la brevedad y lo más rápido posible en beneficio de las partes. Pero el segundo punto importante, hoy en día los medios alternos de solución de controversias lo debemos de enfocar, además de ser una cuestión cultural, lo debemos de enfocar desde dos distintivos: los esfuerzos que están realizando los órganos jurisdiccionales, pero sobre todo debemos de darle ese reconocimiento a los particulares. ¿Quiénes son los que realmente están sufriendo, están padeciendo el conflicto? ¿Quiénes son los que en un momento dado se les rompe el esquema y el ritmo de vida, el ritmo económico? A los trabajadores, cuando se quedan sin empleo, se quedan sin una remuneración y se quedan sin la posibilidad de llevar el sustento y la subsistencia a su familia. ¿Cómo le hacemos también cuando las propias fuentes de empleo se encuentran ahorita en ese gran dilema, en esa gran disyuntiva de reducir personal, reducir prestaciones, reducir salario para mantener la fuente de empleo? Hoy en día es donde debemos de utilizar los medios alternos de solución de controversias para tratar de equilibrar en este sentido estos grandes intereses entre los factores. Hoy en día la propuesta no es que se siga vigente esa gran confrontación que traemos desde hace más de un siglo. Hoy en día los esfuerzos tanto de los trabajadores, los esfuerzos tanto de la parte patronal o empresarial se deben de sumar y se deben de combinar para fortalecer un tercer gran elemento, que es la fuente de trabajo. Si hoy en día no tenemos fuentes de trabajo sólidas, estables, pues simplemente no va a haber el desarrollo de condiciones generales de trabajo para los trabajadores, inclusive para los organismos de carácter sindical, y tampoco va a haber las condiciones para que pueda mantener los costos de producción, la parte patronal, y por otra parte, lo que viene siendo directamente los gastos, los mantenimientos y la utilidad que debe de darle la parte empresarial. Hoy en día debemos de enfocar hacia ese sentido y formar una tendencia para poder diluir todo tipo de controversia. Obviamente, ¿en dónde va a quedar la aplicación de medios alternos? Hoy en día está también en esa gran facultad que tiene el abogado, la versatilidad, la disciplina, el compromiso, pero también la forma en cómo podemos representar de manera diferente los intereses que tenemos allá afuera. Quinto punto importante, la transversabilidad. Hace un momento, en la cuestión de carácter notarial, hablaban de transversalidad. Señores, la percepción de la transversalidad hoy en día, ¿hacia dónde la tenemos que enfocar? La tenemos que enfocar desde el punto de vista de cómo poder nosotros hacer una unificación entre otras materias que tienen que ver con el ámbito jurídico, pero para poder resolver los conflictos que tenemos en materia laboral. Ahí tenemos el vínculo en materia mercantil, ahí tenemos el vínculo inclusive en materia familiar, tenemos el vínculo en materia penal, tenemos el vínculo en materia fiscal o tributaria. Fíjense todas las materias que tenemos y todo incide ¿en dónde? En las relaciones laborales, porque todos contribuimos, porque todos podemos tener derivado fincamiento de responsabilidades, porque todos tenemos que orientar una política de prevención desde el aspecto administrativo, pero también desde el punto de vista familiar, cuando estamos viendo que hay que tener el cumplimiento de los compromisos con la familia, con los menores o directamente con lo que viene siendo la pareja. Ahí es donde nosotros tenemos que estar haciendo ese eje de transversalidad para tratar de resolver desde el punto de vista jurídico, pero me voy al segundo eje de transversalidad. ¿Cuál es este segundo eje de transversalidad que un servidor propone? El eje de transversalidad que un servidor le llama multidisciplinario. ¿Qué tiene que ver esto? Que relacionamos con nuestra materia laboral otras áreas de conocimiento que no son jurídicas, pero que están incidiendo en la problemática de las relaciones laborales. Y les pongo un ejemplo muy sencillo. Hoy en día la orientación es evitar la violencia desde el punto de vista verbal en los centros de trabajo, pero también la violencia desde el punto de vista de carácter físico o material. Pero el tercer elemento que nos debe de preocupar hoy en día, evitar la violencia de carácter emocional o psicológica. Para esto, ¿qué necesitamos? Atender y atacar los asuntos
cuando nosotros no tenemos un entorno organizacional favorable en donde los trabajadores tengan la posibilidad para poderse desarrollar, se sientan a gusto con el trabajo que están realizando y que realmente cumplan con 3 objetivos importantes: competitividad, productividad y calidad. ¿Cómo queremos pedir eso cuando nosotros no estamos teniendo y aportando los elementos necesarios para que se desarrollen esas capacidades y habilidades en beneficio de las relaciones laborales, ya no nada más desde el punto de vista de carácter trabajador o desde el punto de vista empresarial? Sexto punto importante, la cuestión de la interpretación y aplicación de criterios. Hoy en día los criterios que se emiten en cada país son importantes, pero los criterios de carácter internacional tenemos que empezarlos a vincular, tenemos que relacionarlos y tenemos que apoyarlos. Y el último punto importante, señores, no nos quedemos atrás. Hablábamos de poder realizar lo que viene siendo una transformación y estarnos adecuando a los cambios. ¿Qué es lo que está sucediendo? Simplemente la cuestión de que todo abogado hoy en día que no se prepara en cuestiones tecnológicas, en cuestiones de manejo de plataformas electrónicas, en cuestiones, en este caso, de uso de computadora, teléfonos y cualquier otro aparato para llevar a cabo transmisión, pues simplemente nos quedamos atrás. Hoy en día una asesoría, una consultoría, una conferencia, lo que viene siendo un mensaje, una demanda, inclusive lo que han estado ustedes promoviendo enérgicamente desde hace mucho tiempo y que también en México hoy en día lo estamos realizando y lo estamos proyectando, es que la administración de justicia es en todo tiempo y en todo lugar y con cualquier mecanismo que garantice y que le dé certeza a las partes. ¿Esto qué quiere decir? Que el acto presencial ya no nada más es el único mecanismo que hoy en día debemos de utilizar en cuestiones digitales. Lo debemos de impulsar y de hacer de forma presencial, sino que también lo debemos de impulsar utilizando la tecnología y agilizando los procedimientos en beneficio de la ciudadanía y sobre todo en beneficio de los trabajadores y del sector empresarial y del sector productivo. Les quiero agradecer de nueva cuenta en esta primera intervención. Me extendí un poquito. Estamos aquí a la orden. Esa extensión suya, don Jesús, siempre es valedera por todo el conocimiento que usted nos da y me quedo con su parte en donde dice de que ciertamente no hay ninguna área del derecho más importante que otra, todos tienen esa importancia. Lo que sí nos queda del día de ayer es que en la especialización debemos de conocer todo y más. Eso es lo que efectivamente se tiene que dar. Tenemos al doctor Peixoto en conexión desde el Brasil. Me indican, doctor Peixoto, de que usted tiene una situación que atender también, por eso le vamos a dar la palabra para que nos pueda dar el acompañamiento. Sí, entonces, buenos días a todos los participantes del 11º Congreso Internacional de la FIA en San José de Costa Rica. En honor a la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos y magistrado doctor Álvaro Burgos. Yo soy Fernando Peixoto, soy delegado de la FIA en São Paulo, Brasil. Estoy muy contento en participar en este evento de gran importancia y con grandes juristas internacionales. Me gustaría enviar saludos al público actual y a los amigos que componen la mesa. Realmente quería estar presente, pero las condiciones aquí en Brasil con respecto a COVID son muy complexas, son muy complicadas. ¿Sí? Entonces, agradezco por la invitación. Lo siento si mi español no es tan claro, pero estoy haciendo todo lo posible para comunicar y transmitir a todos lo que está sucediendo en Brasil con respecto a la legislación laboral. Bueno, me pidieron para hablar de derecho laboral aquí en Brasil y tuve que empezar a hablar de la instabilidad que pasamos como resultado da COVID-19. En tiempo de pandemia, la legislación brasileña ha pasado serios cambios y que en la mayoría de los casos están causando daños a los derechos sociales y humanos asegurados a los empleados desde hace mucho tiempo. Nuestro país
ya supera los 14 millones de desempleados y no tenemos perspectivas de mejora. Por la falta de vacuna, lo que resulta en el retraso en la vacinación de todos. Como resultado, ha habido varios cambios en el mercado laboral brasileño, incluyendo un aumento en trabajo informal, con aproximadamente 35 millones de personas sin contrato laboral. Durante la pandemia, se flexibilizaron varios derechos laborales como una forma de garantizar el mantenimiento de vacantes y puestos de trabajo. Pero el gobierno olvidó que para mantener el empleo no basta solo flexibilizar los derechos laborales, sino también reducir impuestos, cuotas, para facilitar el empréstimo para los empresarios, levarse el sueldo por un tiempo, para que las empresas puedan restablecerse y mantenerse durante este período de crisis. Sí, amigos, aquí en Brasil estamos todos pasando por un momento muy difícil, muy complejo, ¿sí? Y sin embargo, el gobierno federal perdió una gran oportunidad para desempeñar su rol social, lo que agravó las condiciones humanas de los trabajadores en nuestro país. Derecho del trabajo es derecho social. Derecho de trabajo es derecho humano, es derecho fundamental. Si el gobierno no se preocupa con las condiciones de los empleados, nosotros tenemos a pasar grandes dificultades. No sé si están escuchando porque la imagen... ¿Sí? Hola. Yo creo que la conexión... Hola, amigos. Hola, amigos. Yo creo... ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, sí, gracias. Entonces, la pandemia de COVID-19 provocó cambios también en la justicia laboral, así como en las relaciones laborales, tanto en Brasil como en el mundo. El número de reclamos laborales registrados en algunos juzgados ha aumentado 13% en los últimos 2 años. ¿Sí? De estos, al menos 50% están relacionados con el impago de las indemnizaciones por despido por parte de los empleadores. Según el presidente de la institución do Tribunal Superior do Trabalho aquí en Brasil, la crisis es el principal motivo de crecimiento y es posible que aún queden reflejos de incremento en los próximos años. Así, el levantamiento realizado por el Tribunal Superior do Trabajo aquí en Brasil mostró que las reclamaciones por los empleados por indemnización, como aviso prévio e multa do Fundo de Garantia, estão relacionadas com a enfermidade provocada por el coronavírus. Sí, hay un aumento muy grande, muy expresivo de las reclamaciones laborales aquí en Brasil. La justicia brasileña está con muchos procesos, muchas acciones en razón do aumento do desempleo aquí en Brasil. La pandemia aquí está muy seria. No tenemos vacina para todas las personas. E os empregados estão sendo muito prejudicados. Os empregados estão perdendo o emprego e estão quedando sem dinheiro para comer, dinheiro para viver.
el derecho del trabajo sí es muy importante. Derecho do trabajo garante la dignidad y sobrevivencia do ser humano. Aqui em Brasil, nosotros estamos passando por uma crise muito grande, muito expressiva. Desempleo excesivo, medo de la quebra de las empresas, condiciones laborales en medio a la pandemia, reducción de salarios, suspensão de contratos laborales, reconhecimento da Covid como enfermidade profissional, inseguridade jurídica. Esta é a realidade de Brasil en este momento. La justiça laboral permanece cerrada e sem acesso à la população, lo que viene generando estresse en el mundo legal, ya que las audiencias se están realizando en forma virtual. Yo, en mi programa aquí en Brasil, entrevistei o meu querido amigo Kendall, e nosotros hablamos sobre audiências virtuais na Costa Rica. Foi um prazer muito grande tê-lo no nosso programa e saber que na Costa Rica há regulamentação de las audiências virtuais. ¿Sí? Aqui em Brasil não há. Aqui em Brasil, cada tribunal age de uma forma. Cada juiz hace a sua maneira. Então, é uma forma muito complicada para nós outros abogados, para os abogados que atuam em direito laboral, da justiça laboral, porque, sin embargo, a essas alturas não temos uma normativa clara e com uma grande inversão de responsabilidade para os abogados, que têm que brindar espaço e internet para clientes e testigos. Este é uma lástima. Nós estamos expostos aos problemas. Nós estamos expostos à pandemia. O cenário brasileiro atual é muito complexo. Sem vacuna e sem apoio a los empresários, nossas tendências é aumentar aún mais o número de desempregados e o número de empresas cerradas. Não é bueno simplesmente reduzir os direitos de los trabalhadores, já que se isto continua, as diferenças sociais solo aumentarán. Sí, yo tengo ahora solo a agradecer por la oportunidad. Y es una pena que el vídeo no abrió. Me gustaría mucho de verlos, pero es lo que hay. Abrazos a todos. Gracias, amigos. Te pido el desafío y la reflexión que se requiere de qué tenemos que hacer los operadores del derecho en materia laboral para mejorar estas condiciones que tenemos a nivel nacional e internacional. Si me permiten rápidamente. Efectivamente, con estas grandes reflexiones, ¿hacia dónde va el sistema jurídico mexicano desde el punto de vista laboral? Enfrentamos el antecedente de la reforma constitucional del 2017, enfrentamos la reforma secundaria que va a ser, está siendo ahorita el órgano operativo para poder llevar a cabo esto que hemos estado comentando, que ustedes inclusive plasman en este gran texto. Y dos cuestiones importantes. Hoy en día el sistema jurídico mexicano en materia laboral tiene dos vertientes. Por una parte, hacerle énfasis a lo que viene siendo un servidor le llama medios alternos de solución de controversia, y que yo critico porque se tiene que llevar a cabo y se está llevando a cabo en algunas entidades federativas ya la implementación de la reforma. Aparentemente la reforma, cuando es de carácter nacional, se tiene que llevar a cabo en todo el país a la par. Sin embargo, ahorita, por cuestiones presupuestales y por cuestiones de infraestructura, el país de 32 entidades federativas se dividió en 3 grandes grupos. El primer grupo inició el 18 de noviembre del 2020 la implementación de la reforma.
El segundo gran grupo va a empezar el 1 de octubre del 2021 y el tercer y último grupo que está contemplado de estas entidades para llevar a cabo la implementación de la reforma es a partir del 1 de mayo del 2022. Entonces, ahorita el primer grupo prácticamente ya está operando. Ustedes van a decir, bueno, ¿y qué pasó entonces con las autoridades laborales? Tenemos dos autoridades en estas entidades, lo que se le llamaba juntas de conciliación y arbitraje, y hoy en día, aquí comentar rápidamente, ¿hacia dónde va el punto? En primer lugar, y esto se los comparto y se los comento porque pues estos fueron trabajos de investigación que inclusive para obtener el grado de la licenciatura y para obtener el grado de la maestría, un servidor lo hizo en el año 2000 y 2011. Y perdón si ya me ventilé a lo mejor en las cuentas, en la edad, pero bueno, esto es para que ustedes vayan ubicando también que dentro de la investigación que uno puede realizar, se puede adelantar a los tiempos. Esta reforma es del 2017. Un servidor ya había planteado estos dos esquemas. La primera, trasladar el poder, trasladar la administración de justicia de materia laboral hacia el poder judicial. Ese es uno de los puntos que ahorita se está llevando a cabo en su aplicación. Segundo punto, llevar a cabo la eliminación de la integración tripartita, que es prácticamente la representación de los trabajadores, la representación de la parte patronal y la parte gubernamental, porque en un procedimiento en estricto sentido no se participan las partes en ese sentido, es de forma unilateral o unitaria. Ahorita, ¿qué es lo que se está haciendo con la reforma laboral? Pues precisamente se integraron juzgados unitarios o juzgados especializados en materia laboral, pero dependientes del poder judicial a nivel estatal y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a nivel federal. Otro punto importante, el procedimiento se ha compactado. Primero tenemos que pasar la mayor cantidad de los asuntos, tenemos que pasar por la fase conciliatoria, que era lo que yo les comentaba, que aquí mal hecho, porque no podemos hablar de que nada más es el centro de conciliación, cuando realmente hoy en día los medios alternos no nada más son la conciliación. Hoy en día cualquier experto en medios alternos puede utilizar cualquier medio reconocidos a nivel nacional o a nivel internacional. En México, y se los comento porque un servidor es certificado a nivel nacional en México y certificado también a nivel internacional para llevar a cabo aplicación de medios alternos, generalmente los que utilizamos de una manera muy común es la negociación, la mediación y la conciliación. Obviamente, de pronto llegamos a utilizar el arbitraje, pero los tres primeros son por excelencia los que hoy en día se deben de utilizar como parte de la formación integral de un abogado en materia laboral para tratar de resolver a la brevedad posible. Por excepción, de acuerdo al artículo 685 ter de la nueva Ley Federal del Trabajo, señala que solamente aquellos casos que atentan contra la dignidad del trabajador, que atentan directamente, en este caso, con cuestiones de violencia o por excepción que señala este mismo artículo y que puede provocar precisamente alguna cuestión que esté violentando su propia dignidad, sus propios derechos al momento de ejercer o que se esté retrasando, entorpeciendo la administración de justicia en materia laboral, van a ser los únicos casos en concreto que pueden presentar su demanda e iniciar el procedimiento, pero ya no ante las juntas de conciliación, sino ante los juzgados laborales, para que de esta manera continúen el procedimiento de forma jurisdiccional. Y de forma jurisdiccional hoy en día simplemente tenemos dos audiencias. La audiencia preliminar, que es prácticamente recibir la demanda, señalar, recibir la contestación, depurar con todo lo que tenga que ver con los presupuestos procesales, recibir en este caso los argumentos que vayan a plantear, que vienen siendo las excepciones y defensa, la parte demandada, pero también recibir las pruebas en esta audiencia preliminar. ¿Qué es lo que va a hacer en este caso el secretario? Conjuntamente con el juez en materia laboral, tiene que llevar a cabo el análisis de las pruebas de la contestación para que se pueda fijar la litis y para que se pueda fijar la carga probatoria, pero en esta tesitura ubicar cuáles van a ser las pruebas que se van a admitir para que se cite una segunda audiencia, la audiencia final o de juicio, que es donde se van a desahogar las pruebas, que de acuerdo a su naturaleza así lo ameriten,
2, se van a recibir los alegatos en ese momento y de acuerdo a la ley se tiene que llevar a cabo la emisión de la resolución. ¿Esto qué quiere decir? Desde el punto de vista de optimización de tiempos, que hoy en día la Administración de Justicia en materia laboral se pretende que desde el punto de vista de aplicación de medios alternos dure máximo 45 días de acuerdo a la ley. Después de eso puede llegar a durar de 3 hasta 6 meses para poder realizar procedimientos ágiles, sencillos, concretos, profesionalizantes. Pero aquí hay una cuestión importante, señores, y ya lo comentaba el doctor Rafael, lo comentaba el doctor Kendall, y desafortunadamente con esa problemática que nos planteaba también el doctor Fernando Peyoto en Brasil, México no es la excepción, también tenemos múltiples conflictos, múltiples controversias, pero aquí es donde nosotros tenemos que ubicar que la mejor manera de tratar de resolver los asuntos no es tanto apostarle a la cuestión jurisdiccional, es apostarle realmente a la cultura de la negociación, de la mediación o de la conciliación. Hoy en día en materia laboral es lo más ágil y lo más sencillo para tratar de equilibrar esos intereses, pero si no podemos en ese sentido, entonces tenemos la cuestión jurisdiccional, pero que no duren 3, 6, 7, 8, 10 años como lo teníamos con el anterior esquema. Hoy en día lo que se trata es de que la administración de justicia se contemple no nada más como un derecho humano, sino como una garantía de cualquier gobernado, y más en materia laboral, que es parte de los grupos vulnerables y que forman parte de ese derecho social, tanto en México, en Costa Rica y a nivel internacional, y es donde debemos de proteger esos derechos, pero también proteger los derechos de la parte empresarial. Volvemos a reiterar, si nosotros no agilizamos los procedimientos, si nosotros no nos preparamos, los procedimientos van a ser iguales. ¿Iguales en qué sentido? ¿Pretendemos nosotros agilizar la administración de justicia? Tenemos que prepararnos. Y aquí hablar de preparación estamos hablando tanto de los abogados, de los litigantes, como de las autoridades. Si las autoridades no están preparadas, como ya lo comentaban mis antecesores, para poder desarrollar los procedimientos, estar resolviendo en ese momento, estar tomando en consideración los criterios internacionales, los derechos humanos, en el caso de México, también la cuestión de los derechos fundamentales y todo lo que tiene que ver con las garantías constitucionales, pues entonces, ¿qué calidad de administración de justicia estamos haciendo? Y aquí, simplemente como parte de esa conclusión, en este sentido es como se trata de comprimir hoy en día para que el procedimiento en la fase de medios alternos dure 45 días y en la fase jurisdiccional dure máximo hasta 6 meses. Pero esto solamente lo vamos a lograr con algo muy importante que ya lo comentaban mis compañeros y el señor moderador: profesionalización, especialización, ética y obviamente preparación continua y permanente, tanto de los operadores jurídicos de los órganos, en este caso jurisdiccionales, como de todos los que formamos parte de la gran comunidad de abogados litigantes y que hoy en día lo que queremos es apoyar y coadyuvar con la resolución de las controversias y de los conflictos. Acuérdense bien, hoy en día, y yo se los comparto también en algunas conferencias y también a mis alumnos, el mejor abogado no es el que genera conflicto, no es el que genera, en este caso, la distracción o dilación de los procedimientos. Hoy en día el mejor abogado es el que le ofrece a su representado y a las partes la alternativa de resolver lo mejor y lo más rápido posible. Concluyo con esta última frase que lo comentaba en el conversatorio interuniversitario. Señores, en materia de administración de justicia, en México, en Costa Rica, en cualquier país, si queremos que las cosas sean diferentes, vamos a hacer cosas y planteamientos diferentes. Si no cambiamos nuestra visión, pues simplemente vamos a seguir obteniendo los mismos resultados. Muchas gracias a la Federación Iberoamericana de Abogados, muchas gracias, amigo doctor Rafael Rodríguez, amigo doctor Kendall Ruiz. Estamos pendientes en ese gran proyecto y esperamos concretizarlo lo más pronto posible. Muchas gracias a todos los que nos dan la oportunidad y que nos siguen precisamente en esta transmisión. Doctor Zúñiga, no solamente crear leyes, es dotar a la Administración de Justicia de los medios para poder ejecutarlas de manera adecuada. Don Kendall, sus conclusiones.
Pido, porque sé que el tiempo apremia. Hay una frase que dice, trabaja en algo para que el diablo siempre te encuentre ocupado. Creo que entonces los abogados tenemos que trabajar siempre en la mejora continua, en la capacitación continua, en la formación, en la profesionalización, como indica el doctor Jesús. Pero voy a tal vez a dejarles algunos mensajes, algunas reflexiones que he tenido yo a través del tiempo en la formación y tratando de dar algunos mensajes a nivel académico. En materia laboral, los papeles no hablan, gritan. ¿Ok? ¿Por qué arranco con estas dos frases para dejarles las conclusiones? Es que en materia laboral, a diferencia de otras materias que, como bien lo indicaba el doctor Jesús, eso me olvidó decirlo, que no hay una materia de derecho más importante que otra. Pero en materia laboral hay algo que los jueces les encanta ver papeles, o sea, es algo como que les encanta ver la documentación y demás. Y yo lo que sugiero a los profesionales en derecho es que haya una labor de asesoría preventiva durante la relación y claramente posterior cuando hay terminación. Antes, todo el procedimiento, las políticas, reglamentos, contratación, las ofertas de contratación, todo eso tiene que ser debidamente asesorado. ¿Por qué? Porque de ahí nacen los problemas, inclusive hay prácticas discriminatorias que se pueden dar antes de la contratación. El punto número 2, durante el proceso, es cuando se da el tema disciplinario, los temas de modificaciones, el ius variandi, de repente hacen aplicaciones de ius variandi abusivo que implica, pues claramente implicaciones legales que se van a ver en los tribunales. Entonces, nosotros como profesionales tenemos que buscar cómo asesorar durante el proceso, también cuando sean fusiones entre empresas, que ahí es el tema mercantil que hablábamos, cómo se arrastran estos responsabilidad y demás que hay por parte de la empresa que está adquiriendo. Y por último, la terminación. La terminación de repente se dan diferencias y cierro con esto porque ya tenemos aquí algunos ponentes que continúan. Gran amigo que veo por allá. Vamos a ver un punto importante. Si yo estoy teniendo un caso y tengo que pagar la liquidación, en Costa Rica cuando menos es inmediata. Me llama un cliente de una organización muy grande y me dice, es que le debemos, para decirlo en dólares, $13,000 al trabajador. Pero ya llegamos a un acuerdo, Kendall, ya él va a aceptar que yo le pague $2,000 por mes. Y yo le digo, ajá, sí, ya las aceptó. Y eso es un gran problema. Entonces yo le dije, usted, muy bien, está bien que usted lo haya decidido así, pero en realidad esa no es la manera. La manera es que quede un acuerdo en un centro de mediación avalado en Costa Rica por el Ministerio de Trabajo, que le dé esto, que sea en el Ministerio de Trabajo o sea ante un juez. Porque si usted hace las cosas así como usted cree que es, comete errores. Y ahí es también donde el abogado, si no es especialista, pregúntele a un especialista, acompáñese con un especialista, porque esa es lo que dice mi gran amigo Rafael Rodríguez, la mala praxis legal. Hacer caer en error a los clientes. Con eso cierro. Muchísimas gracias a todos y a todas. Un placer y un privilegio.